Firmé los papeles del divorcio un jueves por la mañana en octubre, y al mediodía estaba sentada sola en una cafetería a 2 manzanas del despacho de mi abogado, mirando una taza de café que no había tocado. No había planeado entrar. Había planeado ir directamente a mi coche y conducir a casa y hacer algo práctico y sensato como desempaquetar las últimas cajas que seguían en mi nuevo apartamento. Pero cuando pasé por delante del escaparate y vi la mesa vacía junto al rincón simplemente entré, porque a veces necesitas un lugar donde sentarte que no sea tu propia vida durante unos minutos. La cafetería estaba tranquila para ser un jueves. Había algunas personas con ordenadores portátiles, una pareja cerca de la ventana, y un hombre sentado en la barra de espaldas a mí, leyendo algo en su teléfono. No presté atención a ninguno de ellos. Pedí mi café, me senté y miré por la ventana la calle de Octubre e intenté sentir algo claro sobre el día que acababa de tener. El divorcio había llegado después de 2 años. No fue una sorpresa, no fue dramático, fue simplemente la lenta y dolorosa conclusión de algo que había dejado de funcionar mucho antes de que ninguno de los dos estuviera dispuesto a decirlo en voz alta. Habíamos sido amables el uno con el otro, todo lo amables que pueden ser 2 personas cuando están desmontando 12 años de vida compartida, y estaba agradecida por eso, pero amable no significa fácil y no significa que no duela. Estaba en mi segundo sorbo de café cuando el hombre de la barra se dio la vuelta. Buscaba el azúcar, creo, o quizás simplemente se movió en su taburete, y el movimiento llamó mi atención de la manera en que los movimientos llaman tu atención cuando no estás mirando nada en particular. Y entonces miré su cara y ocurrió algo que solo puedo describir como el mundo deteniéndose brevemente. Conocía esa cara. No de la manera en que reconoces vagamente a alguien de algún sitio y pasas 20 minutos intentando ubicarle. La conocía de la manera en que conoces algo que una vez fue tan familiar que vivía en tu cuerpo, de la manera en que conoces el sonido de una voz que no has escuchado en años pero que reconocerías en cualquier parte. Se llamaba Alejandro. Y la última vez que le había visto yo tenía 24 años y estábamos en un andén de la estación de Atocha y yo le estaba diciendo que creía que deberíamos dejarlo. Y él me miraba con una expresión que había pasado la mayor parte de 20 años intentando no pensar demasiado cuidadosamente. Todavía no me había visto. Encontró el azúcar, volvió a su café, y yo me quedé muy quieta en mi mesa del rincón y tuve aproximadamente 30 segundos para decidir qué hacer. Podía irme. Podía ponerme el abrigo y salir y él nunca sabría que había estado allí, y podía ir a casa y desempaquetar mis cajas y añadir esto a la larga lista de cosas que ocurrieron un jueves difícil en octubre y luego se guardaron silenciosamente. O podía quedarme. Me quedé. No porque tuviera un plan, no porque supiera lo que quería que pasara, sino porque 20 años es mucho tiempo y esa mañana había firmado los papeles del divorcio y el mundo ya se había sentido lo suficientemente extraño como para que una cosa extraña más no pareciera que fuera a marcar mucha diferencia. Cogí mi taza de café y me acerqué a la barra y me senté en el taburete a su lado y dije, Alejandro. Levantó la vista. Y la expresión de su cara cuando me vio es algo que no olvidaré mientras viva, porque pasó por la sorpresa y el reconocimiento y algo más cálido y más complicado, en unos 2 segundos, y entonces dijo mi nombre y su voz sonaba exactamente igual. Nos quedamos en esa barra durante 3 horas. Sé que suena mucho y lo era, pero tampoco parecía suficiente, porque hay un tipo específico de conversación que ocurre cuando no has visto a alguien en 20 años y ambos sabéis que hay historia entre vosotros y ninguno sabe exactamente cómo navegarla. Y ese tipo de conversación tiene su propio ritmo y su propio paso y no puedes acelerarlo. Empezamos con las cosas fáciles. En qué trabajábamos, dónde vivíamos, los contornos generales de las vidas que habíamos construido desde la última vez que estuvimos juntos en un andén. Era arquitecto, llevaba 15 años siéndolo, y hablaba de ello de la manera en que la gente habla del trabajo que genuinamente ama, con esa vitalidad específica que aparece cuando algo no es solo un empleo. Yo le conté lo mío y él escuchó de la manera en que siempre había escuchado, con toda su atención, de una manera que había olvidado hasta que volvió a ocurrir justo delante de mí. Y entonces, después de aproximadamente 1 hora, me preguntó cómo estaba, y no de la manera casual en que la gente pregunta cuando lo dice como saludo, sino de la manera real, la que significa que quiero saberlo de verdad. Le miré y dije, firmé los papeles del divorcio esta mañana. Por eso estoy en esta cafetería a mediodía un jueves. Estuvo callado un momento y entonces dijo, lo siento. Y luego dijo, yo firmé los míos hace 14 meses.
Nos miramos y algo cambió entre nosotros, cierta formalidad que había mantenido las cosas a una distancia cuidadosa, y después de eso la conversación fue a algún lugar diferente. Hablamos de nuestros matrimonios. No de manera amarga, no de una manera que culpara a nadie, simplemente con honestidad, de la manera en que a veces puedes hablar con alguien que está fuera de tu vida sobre cosas que no puedes decir del todo a las personas que están dentro. Él había estado casado 11 años, sin hijos, y describió el final de una manera que reconocí completamente. Ese agotamiento particular de dos personas que se preocupan la una por la otra pero han crecido en direcciones tan distintas que preocuparse ya no es suficiente para mantener las cosas unidas. Yo le conté el mío. 12 años, una hija que tenía 10 años y era feroz y lo mejor que había hecho nunca, y un matrimonio que había sido bueno durante mucho tiempo antes de dejar de serlo, y un final que fue triste más que enfadado. Lo cual fue de alguna manera a la vez más fácil y más difícil que enfadado habría sido. Él escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé dijo: ¿Tienes una hija? Dije: sí. Se llama Lucía. Sonrió ante eso una sonrisa real, y dijo: es un nombre bonito. Estuvimos callados un momento y entonces dijo: ¿puedo preguntarte algo? Dije: sí. Dijo: ¿por qué lo dejaste? En aquel entonces. En el andén. He pensado en ello mucho a lo largo de los años y nunca lo entendí del todo. Miré mi taza de café un momento antes de responder, porque era una pregunta justa y merecía una respuesta justa, y había pasado suficientes años sin pensarlo con claridad que me llevó un momento encontrar la versión honesta. Dije: tenía 24 años y tenía miedo. Estabas hablando de mudarte a otra ciudad por trabajo y yo acababa de empezar algo que me importaba aquí, y en lugar de decir tengo miedo y no sé cómo hacer esto, simplemente lo dejé. Porque dejarlo parecía más fácil que ser honesta sobre lo asustada que estaba. Asintió despacio. Y entonces dijo: va a pedirte que vinieras conmigo. Tenía el discurso preparado. Nunca tuve ocasión de darlo. Me quedé con eso un momento. 20 años de una versión diferente de las cosas, sentados allí mismo en una cafetería un jueves en octubre, en una frase. Dije: no lo sabía. Dijo: lo sé. Por eso te lo digo ahora. Nos quedamos hasta que la cafetería empezó a llenarse con el público de la tarde y luego nos quedamos un poco más, y finalmente miré mi reloj y dije que tenía que ir a recoger a Lucía del colegio, y él dijo: claro. Y los dos nos levantamos y nos pusimos los abrigos de esa manera ligeramente incómoda de dos personas que no están del todo seguras de cómo terminar algo que se sintió significativo. Me acompañó hasta la puerta. Fuera en la acera se detuvo y me miró y dijo: me gustaría llamarte algún día. Si es algo que querrías. Le miré. Este hombre que había conocido a los 24, de pie frente a mí a los 44, 20 años de vidas separadas entre nosotros y algo que todavía se sentía, a pesar de todo, extraordinariamente familiar. Dije: creo que me gustaría. Sacó su teléfono y le di mi número, y lo miró un segundo y luego me miró y dijo: llamaré mañana. No en 3 días, no la semana que viene. Mañana. Me reí, y fue la primera risa real que había tenido en todo el día, y dije: bien. Fui a mi coche y me senté en él unos minutos antes de arrancar, simplemente sentada, de la manera en que había estado sentada en la cafetería 2 horas antes, excepto que todo se sentía diferente ahora, más ligero de alguna manera, como si algo que había estado mantenido a una tensión baja durante mucho tiempo se hubiera liberado muy silenciosamente. Llamó al día siguiente. Tomamos café de nuevo el fin de semana siguiente, solo café, nada dramático, 2 personas sentadas frente a frente aprendiendo quiénes habían llegado a ser cada una en los años transcurridos desde el andén. Y al final de ese segundo café, cuando nos estábamos poniendo los abrigos de nuevo y haciendo esa cosa ligeramente incómoda de fin de algo de nuevo, me miró y dijo: creo que nos equivocamos de momento la primera vez. Me puse la bufanda y le miré y dije: creo que puede que tengas razón. Y entonces salimos juntos a la tarde de noviembre sin cogernos de la mano, sin hacer promesas, simplemente 2 personas que se habían vuelto a encontrar después de 20 años y que por primera vez en mucho tiempo sentían una genuina curiosidad por lo que vendría después.